Bienvenido a tu programa Conozcamos el Islam, tu verdadera alternativa para aprender y conocer del Islam y los musulmanes. Soy Zaid Abdelrahim, imam y portavoz de la comunidad musulmana en Puerto Rico, y estábamos hablando de la historia maravillosa de los tres jóvenes que le pidieron a Dios que le aliviara su situación, donde una roca le cerró una caverna donde pasaban la noche, pero no podían salir. El primero reclamó a Dios con una obra sincera, con una persona, una mujer que amaba tanto, y cuando ella le dijo, ten temor a Dios y no me acerques porque no eres mi esposo, él la dejó para complacer a Dios. Y el segundo hombre tenía un obrero que le pagó un ovejo y una oveja, y el hombre se fue y él multiplicó a partir de este ovejo y esa oveja, multiplicó un valle completo, y cuando el hombre regresó le entregó todo el ganado que llenaba un valle completo. Y el tercer joven dijo, oh Allah, oh Dios, yo tenía mis padres conmigo, mi papá y mi mamá, y yo siempre le daba comida antes de mis propios hijos. Un día fui a buscarles leche que me pidieron y tuve que alejar un poquito porque el ganado no estaba cerca. Conseguí la leche y volví. Cuando volví a la casa, ellos estaban dormidos. Mi papá y mi mamá estaban dormidos. Mis hijos vinieron a pedirme leche, pero yo no le di. Y me he mantenido parado al lado de la cabeza de mi papá y mi mamá, observándolos. No vaya a ser que se iban a levantar en cualquier momento y pedirme la leche. Y estuve parado hasta el amanecer, hasta el alba. Cuando ellos se despertaron después de muchas horas y yo parado ahí al lado de ellos, al lado de sus cabezas, le di la leche. Ellos la bebieron y luego le di a mis hijos. Oh Allah, si hice este buen trato para con mis padres, para complacerte a ti, entonces alivia nuestra situación. El profeta Muhammad dijo, la roca se movió completamente y entonces salieron caminando. Así es la recompensa del buen trato para con los padres en esta vida y la otra después de la muerte. La bendición que tú vas a recibir, que Dios te va a dar, es enorme, es enorme. Cuando tú eres bueno y excelente en el trato para con tus padres, una de las compensaciones excelentes que Dios te da en esta vida es que tus hijos van a aprender de ti y van a hacer lo mismo contigo. Tengo una historia de una mujer francesa que envió a su hijo para la mezquita para aprender con el imán de su barrio, de su área. El jovencito, el niño, entró a la mezquita y habló con el imán y le dijo, por favor, quiero matricularme en su curso. Y el curso era enseñando el Islam. El imán le preguntó, ¿dónde está tu padre? El joven bajó la cabeza y con tristeza contestó, yo no conozco a mi padre. Entonces el imán le preguntó, ¿y dónde está tu mamá? El joven contestó, está afuera. El imán salió a hablar con ella. Cuando habló con ella, encontró que ella no era musulmana, era cristiana. Le preguntó, ¿por qué una mujer cristiana francesa trae a su hijo para la mezquita para que aprenda con un imán? La mujer francesa le contestó, mire, el padre de este niño nos dejó cuando él era infante y él no conoce a su papá. Pero en mi barrio, en mi vecindario viven musulmanes y he visto que los jovencitos pequeños besan la mano a los ancianos y esto me agrada a mí. Pero más importante aún, he visto muchos ancianos en el vecindario de nosotros, en el barrio de nosotros, muchos ancianos musulmanes. Y no he visto a un musulmán llevando
a sus padres a la casa de los ancianos, al cuidado de los ancianos. Todos se aseguran de cuidar a sus padres. Y yo quiero que este joven, este niño, cuando crezca, aprenda estos valores. Y cuando yo sea anciana, que no me envíe para el cuidado de los ancianos. Yo quiero que Él me cuide. Yo quiero vivir con Él. Así como lo estoy cuidando cuando el niño, quiero que aprenda los valores para que me cuide cuando sea anciana y vieja. Y así son las historias que el profeta Muhammad nos enseñó. Otra historia maravillosa, que Allah hizo que el profeta Muhammad viera un sueño. En los sueños él vio a uno de sus compañeros. Este compañero se llamaba Haritha, hijo de Nu'man. Haritha ibn al-Nu'man. Haritha, hijo de Nu'man. El profeta Muhammad dijo: Allah me hizo ver a Haritha, hijo de Nu'man, en un lugar altísimo, de los lugares más altos del paraíso, recitando el Sagrado Corán, con una voz tan y tan dulce y una posición tan y tan agradable. Luego Allah le explicó al profeta Muhammad por qué Haritha adquirió esta posición, y resultó porque era tan y tan y tan bueno para con su mamá. El profeta Muhammad nos señala y nos enseña que todo lo que le complace a nuestros padres, automáticamente le complace a Dios. Claro está, siempre y cuando no sea una cosa prohibida por Dios. Pero en términos generales, lo que le complace a nuestros padres, le complace a Allah. Y el que provoca la ira de nuestros padres, dice el profeta Muhammad, también provoca la ira de Allah. Así tenemos que tratar y obedecer a nuestros padres con suma excelencia, con amor. Tenemos que elegir las palabras cuando hablemos con ellos. Como decían los compañeros del profeta, uno de vosotros tiene que elegir las palabras buenas cuando hable con sus padres, tal como elige las buenas frutas. ¿Cómo tú harías cuando tú vas para el mercado a seleccionar fruta para comer? Tú empiezas a elegir las mejores frutas. Asimismo, tienes que elegir las mejores palabras para tratar a tus padres. Así el Sagrado Corán enfatiza, hace una obligación de fe el buen trato a los padres. Y así lo hemos visto también en la tradición del profeta Muhammad. Un día, el mensajero de Dios estaba dando un sermón y subió sobre la tarima. Subiendo sobre las escaleras de la tarima, el profeta lo escucharon diciendo amén. Esta palabra en árabe es amín. Amén, en árabe, amín. Escucharon al profeta diciendo amén, amén. Los compañeros del profeta le extrañó el asunto y le preguntaron: oh mensajero de Dios, ¿por qué tú estabas repitiendo la palabra amén? El profeta Muhammad contestó: porque el ángel Gabriel, Jibril en árabe, el ángel Gabriel vino donde mí y me dijo: oh Muhammad, di amén. Y yo dije amén. Y le pregunté: ¿sobre qué cosa, oh Gabriel? El ángel Gabriel le dijo al profeta Muhammad: aquel o aquella que alcanza uno o ambos de sus padres y no fueran el motivo de admitirle al paraíso. Es decir, el que alcanza uno o ambos de sus padres para con él, es la oportunidad de oro,
la oportunidad más fácil, la oportunidad de excelencia y por excelencia para adquirir el estatus más alto en el paraíso. Así ha sufrido, dice el profeta Muhammad, ha sufrido la pérdida más grande aquel o aquella que alcanza uno o ambos de sus padres y no fueran el motivo de admitirle al paraíso. Otra tradición que el profeta Muhammad nos narra, que es una narración muy linda sobre la excelencia en el buen trato para con los padres, es la historia de un devoto a la oración y la adoración de Dios. Esta persona vivía en los tiempos antes de la época del profeta Muhammad. Y él le agradaba mucho adorar a Dios y orar a Dios y suplicarle a Dios. Es un devoto a Dios de excelencia, de primer grado. Un día él estaba en su templo haciendo oración. Su mamá lo llamó y él, haciendo la oración, dijo: Dios, ¿me mantengo contigo o le contesto a mi mamá? En otras palabras, ¿me mantengo contigo sin cortar mi oración o le contesto a mi mamá? Si tú estuvieras en ese caso, ¿qué tú harías? ¿Cortarías tu oración, esa dulzura que tienes con Dios? ¿O te mantienes en la oración? ¿Contestarías a tu mamá o te mantendrías en tu oración? El profeta Muhammad demostró en una historia larga que se resume que por no haber cortado la oración y contestado a su mamá, esa persona cayó en el pecado y en muchos problemas que el profeta explicó en su tradición. Así, cuando tu papá te llama, cuando tu mamá te llama y estás en oración, tienes que contestar, tienes que responder. Imagínate si lo tienes que hacer cuando estés enlazado con Dios. ¿Cómo sería el caso si estás haciendo cosas mundanas de la vida material y tus padres te llaman? Si con Dios tienes que cortar la oración para contestar a tus padres, entonces, con mucha más razón, cuando estés haciendo otras cosas. Me toca la pausa, regreso en breve.